Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Génesis R. Cruz en el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Llegamos a la emisión número 902. Aquí hacemos comunicación popular, comunitaria y feminista. Información clara y desde las comunidades para entender lo que pasa y cómo nos afecta. Muchas gracias por estar del otro lado en su casa, en el trabajo, en el bus, en el carro o con la radio encendida desde temprano. Este informativo existe gracias a una red de radios comunitarias, corresponsales y organizaciones aliadas que creemos que informar y estar informadas es un derecho, no un negocio. En esta emisión vamos a contarles qué está pasando en nuestra región, qué derechos están en riesgo y quiénes siguen organizándose para defender la vida digna, los cuerpos y los territorios. Quédese con nosotros y nosotras porque lo que sigue importa. Empezamos esta emisión con los titulares para esta semana. En Panamá, la justicia empieza a responder a reclamos de docentes. En Nicaragua, Organización de los Estados Americanos condena la represión transnacional del régimen de Ortega y Murillo. En México, agroquímicos prohibidos siguen usándose en el campo. En Costa Rica, elecciones consolidan un proyecto político de corte autoritario. En Guatemala, la memoria del terremoto de 1976 sigue viva. En México, comunidades protegen las semillas nativas en Puebla. En Honduras, el nuevo gobierno busca limitar y regular el acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia. Y en México, autoridades alertan por el aumento de casos de sarampión. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Hola, mi nombre es Nancy López, soy ginecóloga y hoy les quiero comentar sobre la anticoncepción de emergencia en Costa Rica. Este es un método anticonceptivo que está disponible tanto en farmacias privadas como en los servicios de salud pública. Este método es menos efectivo que otros métodos de anticoncepción de uso regular. Sin embargo, es una buena oportunidad para prevenir el embarazo hasta 3 días después de la relación sexual sin protección, hasta máximo 5 días. A nivel de la Seguridad Social existe todo un protocolo para su atención y prescripción. Únicamente con presentarse a una consulta médica formal y solicitar el método debería ser suficiente para poder acceder al mismo. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la Colectiva por el Derecho a Decidir. En Panamá. En Panamá, la lucha del magisterio y las y los docentes empieza a ver resultados. Docentes separados de sus cargos llevaron su caso a los tribunales. Hoy, la justicia por fin les da la razón. Un fallo de segunda instancia confirmó que no hubo abandono de trabajo, ya que las y los docentes estaban en huelga. El tribunal reconoció esta acción como legítima. La resolución también revocó la suspensión del cargo y del salario de la profesora Benilda González, quien había sido separada de sus funciones. Esta decisión sienta un precedente importante para la defensa de los derechos laborales del sector educativo. Para conocer más detalles y escuchar la voz del magisterio, vamos a Panamá con el reporte de nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. En medio de un contexto difícil para el Magisterio Nacional, comienzan a darse pasos importantes en el camino hacia la justicia. Docentes que fueron separados de sus cargos han decidido no quedarse de brazos cruzados y han emprendido acciones legales para defender sus derechos, demostrando que la lucha sostenida y dentro del marco legal sí da resultados. Un hecho reciente marca un avance significativo.
El fallo de segunda instancia del primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual confirma la sentencia del Tribunal de Circuito. La misma ratifica que no hay abandono de puesto, ya que los docentes se encontraban en huelga y a su vez se da un reconocimiento de la misma. Por otro lado, se revocó la suspensión del cargo y del salario de la profesora Benilda González, quien había sido separado de sus funciones. Esta decisión no solo representa una reivindicación personal, sino que sienta un precedente jurídico importante. Escuchemos declaraciones del profesor Mario Almanza, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SINTE y coordinador del Frente de Acción Magisterial FAN. En la vía legal, el avance significativo que hay es el fallo en segunda instancia del Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el cual pues confirma la sentencia del Tribunal de Circuito sobre el amparo que se interpuso sobre la resolución inicial, la resolución que da inicio a la investigación, que el ministerio la consideró como una resolución de mero trámite, pero que en el fondo esa resolución está privando a los compañeros de su salario y de su puesto de trabajo, o sea que hay afectaciones significativas y hay violaciones constitucionales. Y que esos argumentos pues nosotros siempre se los planteamos a la ministra de Educación en dos ocasiones que tuvimos con ella reunión después de haber firmado el pacto de entrada de suspensión de la huelga que ellos incumplieron. Hasta el momento ese es el avance que hay. El Tribunal Superior pues ratifica lo que nosotros hemos planteado, que primero pues no hay abandono del puesto. Era evidente, notorio, que los docentes estábamos en huelga. Y eso en ningún momento pues se dio pues un abandono del puesto por los compañeros. El otro tema que también se reafirma dentro de este fallo es el reconocimiento de la huelga, que el ministerio en todo momento pues negó, desconoció la legitimidad de la misma. Y hasta el momento ese es el avance que hay, donde una docente del área de Colón tiene que seguir la investigación, pero tiene que regresar a su puesto de trabajo y devolverse los salarios caídos, por lo menos desde el inicio de la resolución de la separación. La defensa de los derechos laborales no es un privilegio, es una garantía. Y cada avance logrado reafirma que la dignidad del docente no se negocia ni se silencia. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. El miércoles 4 de febrero, por amplio consenso, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución que condena la represión transnacional ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y exhorta al gobierno nicaragüense a detener las violaciones a los derechos humanos y abrir mecanismos de diálogo para restaurar la democracia en ese país. La resolución titulada Seguimiento de la situación de los derechos humanos en Nicaragua fue aprobada por el Consejo Permanente de la OEA y exige el cese inmediato de la represión, la liberación real de las personas presas por motivos políticos y la apertura de espacios de diálogo que permitan una salida democrática a la profunda crisis política que atraviesa Nicaragua. Durante la sesión, Rosa María Payá, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó un informe ante el Consejo Permanente en el que denunció graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen. En 2025, la Comisión denunció la consolidación formal de un régimen autoritario con la entrada en vigor de enmiendas constitucionales incompatibles con los principios democráticos que sustentan el sistema interamericano, mediante las cuales se perpetúa la concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega Murillo. Es una dictadura.
donde desde hace varios años los pesos y contrapesos propios de un sistema democrático dejaron de existir. En diciembre de 2025, la CIDH publicó su informe Violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe en Nicaragua y concluyó que la existencia física y cultural de estos pueblos se encuentra en riesgo debido a la violencia ejercida por colonos armados. La comisión ha documentado la persecución religiosa mediante la detención arbitraria y expulsión de personas religiosas sin garantías al debido proceso. La comisión advierte que la represión desplegada por el régimen continúa extendiéndose más allá de las fronteras del Estado. Entre otros hechos, la violencia contra personas nicaragüenses en el extranjero, privación arbitraria de la nacionalidad y de las propiedades, así como el uso indebido de mecanismos de cooperación internacional, incluyendo alertas rojas de Interpol y solicitudes con fines de extradición y prohibición de reingreso. Tras escuchar la exposición de la relatora, las representaciones de los Estados miembros aprobaron por consenso generalizado la resolución que insta al régimen Ortega Murillo a detener de inmediato las violaciones a los derechos humanos contra la ciudadanía nicaragüense. Organismos nicaragüenses de derechos humanos en el exilio han denunciado que el régimen continúa persiguiendo a personas opositoras mediante la privación arbitraria de la nacionalidad, la confiscación de bienes, la expulsión de personas religiosas, la prohibición de actividades de carácter religioso, el control y vigilancia de los liderazgos opositores, así como la anulación total de las libertades de expresión y asociación. Aunque Nicaragua anunció su salida de la OEA, acusando al organismo de injerencista, esta decisión no le exime de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así lo señaló Alejandra Solano, representante de Costa Rica ante el Consejo Permanente de la OEA, quien recordó que existen instrumentos internacionales que obligan al Estado nicaragüense a respetar los derechos de su población. Hasta el cierre de esta información, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se ha pronunciado sobre esta nueva resolución de la OEA. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Alerta, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mesoamérica está en riesgo. Las personas defensoras de derechos humanos son aquellas que han decidido dar su vida y sus capacidades para defender los derechos de todas las personas. Las personas defensoras brindan su tiempo y sus capacidades para exigir el respeto de nuestros derechos y visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad y fortalecer los procesos de desarrollo democráticos en la región. En muchos casos, su vida o la de sus familiares corre riesgo debido a las amenazas, la persecución judicial o mediática o la criminalización que reciben por las actividades que realizan. Las personas defensoras de derechos humanos son un actor clave para el fortalecimiento democrático y el desarrollo social en la región. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En México. En México, herbicidas e insecticidas prohibidos en Estados Unidos y en Europa siguen utilizándose en la producción agrícola. Se trata de alrededor del 60% de estos químicos. Su uso afecta la salud de las comunidades y daña gravemente el medio ambiente. Campesinas y campesinos advierten que estos productos están acabando con plantas nativas y están cambiando el uso del suelo en sus territorios. Para conocer lo que está pasando en el campo y escuchar la voz de quienes viven estas consecuencias todos los días, vamos a México con el reporte de Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla. El día de hoy les saludo desde Radio Guayacocotla en México y les comparto que México sigue usando plaguicidas que ya no se usan o fueron prohibidos en otros países como Estados Unidos y Europa. 60% de los herbicidas e insecticidas prohibidas en Estados Unidos y en Europa, en México se siguen usando principalmente dentro de la producción agrícola. Es importante que este tema se coloque en la agenda pública,
porque no se trata de casos aislados, sino que está afectando la tierra, la salud y principalmente la gente que lo usa en los campos agrícolas. Uno de ellos es el conocido el furadán, que son para las plagas. Además, es muy agresivo y tóxico. En Estados Unidos no está permitido, pero en México la venta sigue siendo muy fuerte. En México, hombres y mujeres que migran como jornaleros agrícolas para el corte de chile, tomate, cebolla y principalmente son quienes usan este tipo de químicos para fumigar las plantas. Los jornaleros o aplicadores no cuentan con el equipo adecuado de protección, lo que incrementa la exposición a químicos peligrosos. A esto se le suma la posibilidad de contaminación de suelos, mantos freáticos y cuerpos de agua, así como la presencia de residuos en los alimentos. Sobre este tema les compartimos la siguiente entrevista. Yo pertenezco de Ixobatita de los Pinos. Para sembrar el maíz, pues se necesita mucho trabajo. En cuestión del maíz, pues es chapulear, quemar la basura, llega su tiempo, pues aquí siempre esperamos por decir en junio es cuando nosotros le llamamos chupamile, para que quede bonito. Anteriormente, desde que yo fui creciendo, como en el 95 por ahí, es puro hierba. Ahora sí nos alimentamos. Hierba, que es cilantro, el pápalo, que le dicen y ágiles aquí. Y otras cositas por ahí, frijoles, chiltepín. Pues eso es lo que antes consumíamos. Y como entró el herbicida, pues hasta ahorita pues ya no hemos visto eso. Ya no trabajamos en el campo como anteriormente con Wíngaro, con Azadón. Ahorita pues pura química, como le vuelvo a decir, ya puro veneno, por decir así, en la tierra. Anteriormente la tierra era virgen, por decir así. Era buena tierra, que daba todo, y ahorita ya no. Nomás iban a sembrar y no es necesario de andar fumigando, echándolo foley o para los ¿cómo se llama? Para los ¿cuál? Para que no le pegue la plaga. Anteriormente nomás van a sembrar los abuelos y pues ahora sí daba bonito el mateado, y para cosechar daba buen mazorca. Y ahorita pues ya no, pues nosotros mismos lo envenenamos la tierra. Pero pues ahora sí, ¿qué podemos hacer? Ahorita ni peones hay. Ahorita están trabajando los peones nomás de 7 a 2. Es importante que haya vigilancia para evitar que estos productos se sigan comercializando. Así también acompañamiento técnico a las personas que se dedican como jornaleros agrícolas. Todos los agroquímicos altamente tóxicos afectan directamente la salud pública, el ambiente y la calidad de los alimentos que llegan a la mesa de las familias. Esta es la información que compartimos desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, en México. Les acompañó Leticia Hernández. En Costa Rica. Costa Rica atraviesa un momento decisivo. Las elecciones nacionales del pasado 1 de febrero del 2026 marcaron un punto de inflexión en la vida política e institucional del país, históricamente representado como una excepción democrática en Centroamérica. La victoria de Laura Fernández, candidata oficialista del partido Pueblo Soberano, consolida la continuidad del proyecto político impulsado por el actual presidente Rodrigo Chávez desde el 2022. Con el 48% de los votos, Fernández evitó una segunda ronda y abrió el camino a un Congreso con una fuerte presencia oficialista. Este resultado no es aislado ni es casual. Se construyó sobre un discurso de mano dura que ha capitalizado el miedo al crimen organizado y la inseguridad, y que ha sido utilizado para polarizar a la sociedad, debilitar los contrapesos institucionales y desacreditar a la prensa, al Poder Judicial y a otras instancias de control democrático. ¡Ah, no! ¡El diablo en campaña! Perdóneme. Yo soy un hombre que, reconociendo que soy pecador, le ruego a Dios que algún día me tenga misericordia por esos pecados. Pero yo le tengo gran temor a nuestro Creador. A mí no me da miedo, mucho menos vergüenza,
utilizar la palabra Dios cada vez que hago algo o trabajo o invoco un bien para el pueblo de Costa Rica. El nuevo escenario legislativo es clave. El partido Pueblo Soberano contará con 31 diputadas y diputados, lo que le garantiza mayoría en la Asamblea Legislativa. Esto le permitirá aprobar proyectos de ley ordinarios, controlar la agenda legislativa, nombrar autoridades clave y aprobar el presupuesto nacional, concentrando un poder inédito en manos del oficialismo. No obstante, el oficialismo no alcanzó la mayoría calificada, que es necesaria para reformas constitucionales o levantamientos de inmunidad, o incluso para decretar un estado de excepción. Pero esta correlación de fuerzas sí incrementa de forma significativa su capacidad de negociación política. Este jueves 5 de febrero, el candidato electo a diputado por la provincia de San José, José María Villalta, del partido opositor Frente Amplio, se refirió a los resultados de la contienda electoral. La nueva fracción legislativa del Frente Amplio se está reuniendo y bueno, en este momento estamos en la tarea de ponernos al día. No solo vamos a atender las provincias que nos eligieron, sino también los territorios de Punta Arenas, Limón y Guanacaste, donde no logramos todavía elegir diputados, aunque crecimos en nuestra votación, y eso nos da un gran compromiso de brindar atención a esas comunidades. Entonces, en cuanto al directorio legislativo, yo creo que está claro el mandato que el pueblo de Costa Rica le dio al partido de gobierno de tener pues una mayoría en la Asamblea Legislativa, y eso significa que la prioridad la tiene el partido de gobierno para asumir el control del directorio. Es decir, en el pasado ellos decían que no podían lograr sus objetivos porque Liberación Nacional estaba en el directorio, Rodrigo Arias estaba en el directorio. Bueno, en este caso no tendrán esa situación porque tienen la mayoría, no tendrán esa excusa porque tienen la mayoría suficiente para controlar el directorio legislativo. Entonces, eso creo que está bastante claro, y para nosotros la prioridad va a ser la agenda legislativa. Nos vamos a enfocar en la agenda legislativa, en los proyectos, en los principios de este pacto que le proponemos a las demás fracciones en cuanto a la defensa de la institucionalidad y en los proyectos de ley que queremos impulsar en la nueva Asamblea Legislativa, y cualquier negociación con las demás bancadas, que no descartamos ninguna, porque en la Asamblea siempre hay que estar abierto al diálogo, va a partir de la agenda legislativa, de propuestas concretas, de proyectos, y en eso nos vamos a enfocar. Esa va a ser nuestra prioridad. Las alertas no son nuevas. En marzo del 2024, organizaciones sociales costarricenses llevaron estas preocupaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando retrocesos en materia de derechos humanos bajo el actual gobierno. Desde entonces se han documentado violaciones a los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, el debilitamiento de políticas para la población LGBTIQA+, la persistente violencia contra los pueblos indígenas, ataques a la libertad de prensa y un grave retroceso en la inversión social que afecta directamente a mujeres, infancias y comunidades empobrecidas. A esto se suma un aumento alarmante de la violencia feminicida y el desmantelamiento de políticas de prevención y protección. La victoria de Laura Fernández se inscribe en una ola regional de gobiernos conservadores, autoritarios y populistas, que reconfiguran poco a poco el mapa político de América Latina y nos plantea desafíos profundos para la democracia, la soberanía y la defensa de los derechos humanos en la región. En este contexto, el llamado de las organizaciones sociales es claro: comprender el momento histórico que atraviesa Costa Rica, fortalecer la organización social y sostener una mirada crítica, feminista y de derechos humanos frente a un proyecto político de muerte que avanza utilizando el miedo como herramienta de poder. Desde el informativo mesoamericano Voces Nuestras, seguiremos acompañando estos procesos con análisis, memoria y compromiso. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras.
lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Los estados respetarán y garantizarán todos los derechos de las personas que participen en reuniones, manifestaciones y protestas pacíficas. La obligación de garantizar los derechos humanos y el derecho a la reunión pacífica requiere que los estados protejan y hagan efectivo este derecho. Los estados deben respetar y garantizar el derecho a la protesta pacífica sin discriminación por motivos prohibidos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición. Todas las leyes que tienen que ver con la gestión de las reuniones se redactarán de manera que no den lugar a ambigüedades, sean coherentes entre sí y conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Donde hay ambigüedad en la redacción de las leyes que tienen que ver con la gestión de las reuniones, las disposiciones relevantes se interpretarán a favor de quienes desean ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica. Los estados deberían proporcionar el apoyo necesario a las autoridades encargadas de gestionar las manifestaciones y someterlas a un control suficiente en todos los niveles del gobierno. Ello comprende una capacitación suficiente y los recursos financieros y humanos necesarios. La obligación de respetar los derechos humanos y el derecho a la protesta o reunión pacífica significa que los estados deben abstenerse de restringirlas, si el derecho internacional no lo permite expresamente. En Guatemala. Un nuevo podcast recupera la memoria histórica del terremoto de 1976 en Guatemala, a partir de las voces de quienes lo vivieron. El trabajo recoge el testimonio de un periodista de la FEJER, la voz de una mujer adulta mayor que recuerda el impacto de aquel día y la reflexión de personas que se quedaron a vivir en los terrenos de la vía férrea de Fegua, porque no tenían a dónde ir. El podcast también incluye un testimonio en idioma quiché que recoge la experiencia de los pueblos indígenas frente a una de las tragedias más grandes de ese país. Además, se relata el papel de la radio comunitaria Nahual Estéreo, afiliada de la FEJER, que brindó apoyo e información a las personas afectadas. Memoria, palabra y radio, para que lo ocurrido no se olvide. Compartimos la información gracias a nuestras compañeras y compañeros de Mayacat. El terremoto que se registró en toda Guatemala con una magnitud de 7.5 que sacudió a todo el país guatemalteco. Un miércoles 4 de febrero de 1976. En solo 39 segundos, un tercio de la capital quedó reducido a escombros, edificios colapsaron, el terremoto se sintió también en Belice, El Salvador, Honduras y México. Estaba viviendo en la ciudad prócer de Totonicapán cuando se sintió el terremoto que alarmó a toda la población. Esto hizo que en nuestros oídos, pues las sirenas de las ambulancias en ese entonces, las casas caídas, no había energía eléctrica, los tubos de agua potable se habían destruido y en otros lugares donde quedó totalmente soterrado. Hace 50 años, en 1976, sucedió el terremoto un 4 de febrero, una fecha como hoy. Esta noche encontramos a una de las sobrevivientes de ese episodio catastrófico. Me llamo Fulgencia Obando Martín. Resulta que nosotros estábamos terminando la novena de donde mi hermana de la vecindad. Y entonces cuando nos venimos a dormir tranquilos, contentos de haber terminado, cuando entonces a medianoche sucedió el gran estruendo de las casas. Mi casa pues era de teja
Yo solo miraba que se me caían los pedazos y yo le dije a mi esposo, Manuel, ¿qué está pasando? Me dijo, es terremoto, me dijo, y me fui a traer a mis hijos que estaban en la vecindad del otro cuarto. Ahí había una pared que ya se me había caído, yo me golpeé, pero yo lo que quería era sacar a mis hijos que estaban ahí. Ellos, en lugar de salir para adelante, iban para atrás y me decían, mamá, ¿dónde estamos? Y entonces yo, como pude, me salté a una ventana que había ahí y lo saqué. Y ellos no hallaban qué hacer. Fue muy doloroso para mí. Otra cosa, no amanecía. Era aquella no les puedo explicar, aquella noche que no aparecía, eran las 6 y 7 de la noche, quedó todo oscuro. Cuando salí, qué tristeza me dio de ver todas las casas tiradas, mucha gente en los escombros muerta, otras que gritaban para que se alejaran, inclusive nosotros, para que nos abrieran la puerta de la casa, se nos atornillaron y gritábamos para que nos abrieran las puertas de la casa. La gente que estaba en la calle nos abrió y nos tiró la puerta y se desplomó todo. El 4 de febrero de 1976, miles de familias fueron víctimas del terremoto que sacudió el territorio guatemalteco. A 50 años de ese acontecimiento, cientos de familias aún viven en las orillas de la línea férrea con latentes amenazas de ser desalojadas. Así lo explica Domingo Hernández, coordinador de los pobladores de la línea férrea. Cumplió 50 años el terremoto que azotó nuestro país, 4 de febrero de 1976, donde dejó 23,000 muertos y 77,000 heridos. 1.2 millones de damnificados. Y es el caso que todavía vivimos, el caso con amenaza de desalojo, cuando realmente nos tratan de invasores y realmente nosotros no somos invasores. Fue por una causa, fue por una necesidad que la gente tomaron los terrenos de Fegua. Es la fecha que se incrementaron los asentamientos a lo largo de línea férrea. Lastimosamente, por el día de hoy no pudimos salir por el estado de sitio que hay, pero nosotros siempre hemos hecho actividades muy respetuosos a la ley. El 4 de febrero, conmemorando el día del terremoto, a 50 años, según las últimas estadísticas que nosotros tenemos, son más de 60,000 familias a lo largo de línea férrea. Don Vicente Bosel, ex trabajador de ADEP La Voz de Nahualá, nos comenta sobre el trabajo que hizo la radio después del terremoto del año 1976. La radio en ese tiempo era La Voz de Nahualá. Yo estaba ahí en la radio trabajando. Nos dormimos tranquilos el día martes por la noche. Y al amanecer, ya en la madrugada del miércoles, a las 3:03:33 fue cuando el terremoto apareció. El aullido de los perros, de los coyotes en la montaña, y todos los animales, los gallos cantaban, porque fue un susto que nos dio a todos. Entonces la labor de la radio es muy importante. Ha hecho historia en toda Guatemala. En México. En Atacpan, Zacapoaxtla, en el estado de Puebla, en México, comunidades organizadas trabajan para cuidar las semillas nativas. En octubre del 2023 se inauguró el Banco Comunitario de Semillas, impulsado por la Red de Ciencias Juvenil Ocelonacatzla. Es el primer banco de semillas en la Sierra Nororiental de Puebla. En este espacio se conservan semillas de maíz, frijol, calabaza y quelites. Las personas productoras las comparten y las usan para volver a sembrar. Cuando el clima afecta las cosechas, el banco permite recuperar y continuar la siembra. Una experiencia que fortalece la soberanía alimentaria y la defensa del territorio. Desde Puebla, México, nos llega el reporte con nuestras compañeras y compañeros de Radio Sinaca. Un saludo para quienes escuchan el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Desde la Sierra Nororiental de Puebla les compartimos sobre una iniciativa llamada el Banco Comunitario de Semillas, ubicado en Atacpan, en el municipio de Zacapoaxtla, en Puebla, donde ha sido impulsada por la Red Ciencias Juvenil Ocelonacatzla para preservar las semillas que nos alimentan, nutren y reúnen. Esta es la información que nos comparte nuestra compañera Ana Salgado.
Resguardar la herencia del trabajo de los abuelos y abuelas a través de las semillas que nos alimentan, nutren y reúnen es el principal objetivo del Banco Comunitario de Semillas de la comunidad de Atacpan, Zacapuaxtla, en la Sierra Nororiental del estado de Puebla, inaugurado en octubre de 2023 e impulsado por la Red de Ciencias Juvenil Ocelonacaxtla. La bióloga Cristian Yasmín Gómez Martínez, integrante de la red, nos comparte sobre este banco comunitario de semillas. El Banco de Semillas Comunitario tiene la finalidad de resguardar las semillas nativas de un determinado lugar. En este caso, el Banco Comunitario de Semillas surge por la necesidad de proteger las semillas nativas de nuestra comunidad, de nuestra localidad. De hecho, es el primer banco comunitario de semillas en la región nororiental del estado de Puebla. El principal estado a nivel nacional que cuenta con el mayor número de bancos comunitarios de semillas, pues es Oaxaca, ¿no? Entonces nosotros nos estábamos quedando un poquito atrás debido que en Puebla únicamente están registrados 2 bancos comunitarios de semillas y estos bancos están a cargo de instituciones académicas, de instituciones educativas. En este caso, el Banco Comunitario de Semillas pertenece a la localidad de Atacpan, Zacapuaxtla, Puebla, que es un punto estratégico en el que se colocó este banco comunitario para atender las diferentes especies nativas de maíz que tenemos. El banco comunitario es tal cual un banco, únicamente lo que cambia es nuestra moneda de cambio. Nuestra moneda de cambio ya no es dinero, sino la semilla, ¿no? Entonces, los productores donan las semillas al banco comunitario. Por ejemplo, donan 1 kilo y en el siguiente temporal ellos piden prestado ese kilo, pero van a devolver al siguiente año 2 kilos. Las semillas de maíz, frijol, calabaza y algunos quelites son el centro de la riqueza que se está preservando en el Banco Comunitario de Semillas de Atacpan, donde la comunidad tiene un papel fundamental para su cuidado y conservación. Lo que se pretende o lo que se busca es que los 2 kilos que ellos devuelven tengan la mejor de la calidad, porque es como que el resguardo ante posibles afectaciones del cambio climático, como lo han sido sequías, fuertes fríos, vientos, que acaban muchas veces con la producción y está en riesgo la pérdida del material genético, ¿no? Entonces ellos ya tienen un espacio, un rincón destinado para resguardar este tipo de semillas. Entonces, pues es muy, muy bonito trabajar con la comunidad y que ellos estén tan unidos para que no se pierdan estas variedades ante el monopolio que tienen algunas grandes empresas, ¿no? Asegurar un poco la parte de la soberanía alimentaria que deben de tener los pueblos, de la seguridad alimentaria también y de la defensa del territorio y de las semillas nativas. Ante los grandes impactos del cambio climático, se vuelve fundamental preservar las semillas que han alimentado a las mujeres y hombres que habitamos los pueblos indígenas de la sierra. Agradecemos su escucha y desde Radio Comunitaria Chinaca se despide Maribel Vázquez. En Honduras. En Honduras, el nuevo gobierno de corte nacionalista anunció que revisará el estado de la píldora anticonceptiva de emergencia desde el Congreso. Las autoridades afirman que quieren regular su acceso, argumentando que se vende como un medicamento de libre venta y que no existen controles ni estrategias de información sobre su uso. Sin embargo, organizaciones y sectores defensores de derechos humanos advierten que esta revisión podría derivar en una nueva prohibición o restricciones que limiten el acceso. Desde Honduras nos informa Pablo Martínez de Radio Progreso.
Con la llegada del nuevo gobierno nacionalista, se ha anunciado la revisión de diversas medidas adoptadas por la administración anterior, entre ellas decretos relacionados con la salud pública. Según la diputada Johanna Bermúdez, desde el Congreso Nacional se supervisará y regulará el decreto que despenalizó la píldora anticonceptiva de emergencia, al considerar que su venta se realiza de manera indiscriminada y que ello estaría afectando a la población femenina en edades tempranas. En un decreto ejecutivo, ¿verdad? Para que tuviera una distribución, venta libre. Sin embargo, nosotros como mujeres, y yo también que soy médico, provida y además madre de familia, presentamos una iniciativa que era importante, ya que el gobierno había asumido la irresponsabilidad de admitir la venta libre. Tenía que el gobierno implementar una estrategia de comunicación, porque la FDA dice que una paciente solo debe consumir 2 dosis al año. Sin embargo, en este momento no existe ninguna regulación ni supervisión de cómo se está utilizando esa píldora, lo cual está repercutiendo en la salud de nuestras niñas. Sí va a haber una supervisión, sí va a haber una regulación, y lo estamos también está en nuestra mesa de trabajo. Sin embargo, ese discurso posee elementos anticientíficos y fundamentalistas que no respetan los derechos individuales y los pocos logros con relación a la salud sexual y reproductiva. Lara Borges, del Centro de Estudio de las Mujeres, explica que de tomarse determinaciones para restringir el acceso a la PAE a las mujeres, se les violentaría especialmente a quienes han sido víctimas de abuso sexual. La OMS hace un estudio donde dice que no hay una relación entre efectos peligrosos del uso constante de la PAE, no hay una relación. También incluido, por ejemplo, en los protocolos de atención de violencia sexual, porque esto pues previene embarazos no deseados. Entonces, en realidad es responsabilidad del Estado prevenir todas las consecuencias que puede ser producto de una violencia sexual, pero además que la juventud y las mujeres podamos acceder a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Cabe destacar que la píldora no es abortiva. El Manual de Atención en Planificación de la Salud explica que ayuda a evitar embarazos no deseados o cuando no se utiliza un método anticonceptivo, y además que su uso no afecta en la fertilidad reproductiva. Sin embargo, pierde efectividad si se utiliza de manera rutinaria. Mientras diputados planean revisar el decreto que despenalizó la PAE, organizaciones de mujeres advierten que restringir su acceso representaría un retroceso en la salud sexual y reproductiva. La discusión marcaría un punto de tensión entre el nuevo gobierno y los sectores sociales en torno a políticas públicas de salud. Les informó Pablo Martínez. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión.
un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En México. En México, las autoridades de salud emitieron una alerta por el incremento de los casos de sarampión. En lo que va del 2026, se han registrado más de 4,000 casos sospechosos y 1,400 casos confirmados en ese país. El estado con más contagios es Jalisco. Le siguen Chiapas, la Ciudad de México, Sinaloa y Colima. Las autoridades confirmaron además a una persona fallecida en el estado de Michoacán. Para ampliar esta información y conocer el contexto sanitario, nos vamos hasta México con el reporte de Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo. Buenos días a todas y todos a través de Contacto Sur. Autoridades federales alertan sobre la situación actual del sarampión en nuestro país de acuerdo al registro en 2025 y 2026. Esta información preliminar con fecha 30 de enero del 2026, de acuerdo a lo emitido por la Secretaría de Salud del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exastemática. De acuerdo con la distribución de casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica, los casos confirmados de sarampión de acuerdo al lugar de notificación se distribuyen en 32 estados y 286 municipios. Casos probables acumulados son 15,743, acumulados confirmados 6,430 tan solo en el año pasado. En lo que va del 2026 se registran casos probables 4,158 y confirmados 1,479. El grupo de damas afectado va de entre 1 y 4 años, seguido del grupo de 5 y 9 años y de 25 a 29 años. Los estados con más casos son Jalisco con 829, seguido de Chiapas 216, Ciudad de México 86, Sinaloa 88 y Colima 45, en lo que va del 2026. Mientras que en el 2025 el estado de Chihuahua ocupó el primer lugar con 4,493 casos confirmados, seguido de Jalisco con 663 casos. El 27 de enero, el secretario de Salud del Gobierno Federal, David Keshenovi, informó que los casos activos iban disminuyendo e hizo el llamado a seguir vacunándose. Los casos de sarampión no solo se presentan en México, también en otros países. Siguen presentes más o menos en los mismos estados en forma importante, que es Jalisco, Michoacán, Culiacán, Guerrero. El número de casos activos en forma cotidiana tiende a disminuir, tanto en Canadá, en Estados Unidos, como en México y en muchos otros países. En Europa sigue siendo también importante el número de casos que tienen sarampión. Durante lo que va del 2026 ya se registró la primera defunción ocurrida en Michoacán, mientras que en 2025 hubo 21 muertes en el estado de Chihuahua. Para Contacto Sur reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Y así llegamos al cierre de esta emisión número 902 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos y por seguir del otro lado, semana a semana, haciendo que este espacio sea un lugar de encuentro y de información confiable. Un abrazo grande a las radios comunitarias que nos retransmiten, a las organizaciones aliadas y a cada persona corresponsal que sigue informando desde los territorios, desde México hasta Panamá. Este informativo existe gracias a ese trabajo colectivo y sostenido. Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales como Voces Nuestras y en vocesnuestras.org, donde siempre compartimos contenidos para seguir entendiendo lo que pasa en la región y defendiendo los derechos humanos. Nos reencontramos la próxima semana. Yo soy Génesis R. Cruz y muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.
Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.